los jueves tenemos el gusto de recibir al maestro Alfonso Zárate. Alfonso, bienvenido como siempre. Se dice rapidísimo, pero han transcurrido ya 30 años de cuando cerrábamos el 1993 con expectativas enormes en Carlos Salinas de Gortari en el gobierno. Yo iniciaba en los medios de comunicación, me tocó La Guardia en las primeras horas del 94 y pensábamos que era un día por demás tranquilo cuando de repente se habla de un levantamiento indígena en Chiapas y de ahí para adelante un año terrible, 1994, 30 años ya. Sí, Oscar, yo creo que precisamente en esos días de diciembre de hace 30 años, el ambiente era de fiesta. Es decir, estaba cerrando su gobierno, Carlos Salinas de Gortari, y lo estaba cerrando a tambor batiente. Un ideólogo importante del sector empresarial, que fue Juan Sánchez Navarro, decía que Salinas había sido el mejor presidente de México solo después de Porfirio Díaz. Pero sabemos también que al inicio del gobierno de Salinas estuvo caracterizado por el fraude electoral, es decir, que su gobierno empieza con la sombra del fraude electoral al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las famosas elecciones de 1988, donde, por cierto, el presidente de la Comisión Federal Electoral, que entonces controlaba el gobierno, era el licenciado Manuel Bartlett Díaz. Entonces, Salinas llega a la presidencia con ese peso de ilegitimidad, de la trampa electoral, pero en muy pocos días, para el 10 de enero, empieza su verdadera toma de posesión. ¿Cómo va a hacer esto? A través del quinazo. Es decir, le ordena al ejército la detención de toda la plana mayor del sindicato petrolero, un poderosísimo sindicato, incluyendo a la Quina, el líder moral de los petroleros, los encarcelan a todos. El sindicato petrolero tenía un enorme desprestigio por sus abusos, pero no concluye ahí Salinas de Gortari. Después obliga a la renuncia del profesor Carlos Jongitud Barrios, presidente vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio. Y después de eso encarcela a Eduardo Legorreta Chauvet, que era nada menos un cazabolsista, hermano de Agustín Legorreta, que presidía en esos días el Consejo Coordinador Empresarial. Y para coronar estos golpes espectaculares, detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, en aquel tiempo el líder más importante del crimen organizado en México. Entonces, una vez que Salinas da todos estos golpes espectaculares, logra mostrar clarísimamente dónde estaba el mando, quién tenía el poder en el país. Y con esa fuerza y con esa legitimidad, no de origen, sino por ejercicio público, empieza una serie de transformaciones muy importantes. Los constitucionalistas dicen que una constitución se define por ciertos principios políticos fundamentales. Es decir, que la Constitución de 1917 que nos rige podría ser nada más una puesta al día de la vieja Constitución de 1857. Pero decimos que es una nueva Constitución porque tocó el tema de educación, el tema del campo, el tema de las expropiaciones, es decir, principios políticos fundamentales. Bueno, Salinas tocó todos esos. Tocó el tercero, educación, tocó el 130 de las relaciones del Estado con las iglesias, el 27 el campo, el 82 los requisitos para ser presidente de la República, es decir, una transformación muy importante. Y no se quedó en eso, sino que con él alcanza su clímax el neoliberalismo. Entonces es un proceso de privatización de empresas desde las grandes corporaciones, la joya de la corona, Teléfonos de México, pero también la cadena de hoteles El Presidente, pero también los bancos. Entonces es un proceso de remate de los bienes públicos que le genera también una relación de, digamos, de complicidad con los grandes intereses económicos que se benefician por todo esto. Y quizá la aportación más importante hasta la fecha va a ser suscribir el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Entonces, logra ese acuerdo que parecía mandar un mensaje al mundo de que México dejaba de ser un país subdesarrollado o latinoamericano para empezar a ser un socio de las otras dos grandes potencias, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ese es el ambiente que se vive hace 30 años en estos días. Y de repente, el 1 de enero
de 1994, el día en que entraba en vigor el TLC, justamente irrumpe el ejército zapatista, una rebelión indígena conducida por un mestizo, el subcomandante Marcos, Sebastián Guillén Vicente, y esa rebelión lo que le dice al gobierno, lo que le dice a Salinas, pero lo que le dice al mundo es: no es cierto que México sea un país ingresando a la modernidad. Ha tenido abandonadas a las comunidades indígenas en la pobreza, en la insalubridad, en el autoritarismo, y entonces esto le representa un golpe fortísimo al gobierno de Salinas de Gortari. Y es también 94 un año de elecciones presidenciales. Así es. Entonces, en este ambiente, el PRI postula a Luis Donaldo Colosio, y hay que decirle a los jóvenes que apenas hace 30 años las elecciones no contaban, que el único elector era el presidente de la República, y que el hombre al que el presidente señalara como su sucesor invariablemente iba a ganar la elección presidencial. Era el próximo presidente. Era el próximo presidente. Mucho se ha mencionado en estos días con el asunto de Mario Aburto, que a final de cuentas era todavía candidato, no era un funcionario, pero también se menciona pues que estábamos hablando del próximo presidente. No Así había es, más. sin lugar a dudas. Y entonces este año terrible del 94 va a empezar a descomponerse desde el primer día con la rebelión zapatista, pero en marzo, mucho más aún, con el asesinato del futuro presidente de México. En septiembre, con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Ruiz Massieu era en ese momento diputado electo y iba a ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, y se decía que después dejaría la diputación para ser secretario de Gobernación del gobierno de Luis Donaldo Colosio. Entonces, digamos, asesinan a Colosio, asesinan a Ruiz Massieu, y en ese mismo año se producen otros episodios. El secuestro de Alfredo Harp Elú, presidente del Consejo de Administración de Banamex. El secuestro de Ángel Lozada, de Grupo Gigante. El estallido de una autobomba en Guadalajara. Entonces, todo esto nos da un escenario de gran convulsión que pone en riesgo la gobernabilidad del país. Y en ese contexto, una serie de organismos de la sociedad civil que habían irrumpido desde algunos años antes empiezan a tomar un protagonismo excepcional. Y particularmente uno, el Grupo San Ángel, que fue una idea de Carlos Fuentes, que encabezaron Jorge Castañeda y Demetrio Sodi, y al cual concurrieron personalidades como Carlos Monsiváis, el propio Carlos Fuentes, gente que hoy ocupa posiciones muy importantes, Alejandro Gertz Manero, Tatiana Cloutier, José Agustín Ortiz Pinchetti, eran miembros del Grupo San Ángel también. Y esta iniciativa lo que llamaba era a respetar el voto popular, a que no hubiera dados cargados, a que no hubiera cancha dispareja. Y hay que decir, por otro lado, que en 1994 el Banco de México no tenía autonomía, que la institución encargada de las estadísticas no tenía autonomía, que el IFE no tenía autonomía. Presidía el IFE el secretario de Gobernación. Entonces va a ser un año muy dramático, de grande convulsión social, pero al propio tiempo un año en donde el despertar de la sociedad civil va a reclamarle al gobierno que empiece a abrir espacios democráticos, que el IFE sea un IFE ciudadano, que Banco de México sea autónomo, que lo que más adelante se creó el INEGI, etcétera. Entonces va a ser un año de grandes realizaciones democráticas, y concluiría, Óscar, diciendo que hoy en estas elecciones, curiosamente, existe ya el riesgo de que muchas de esas instituciones que se consolidaron a lo largo de 3 décadas se pongan en riesgo. Esa es la gran significación de lo que, en mi opinión, empezará este lunes con el 30 aniversario de 1994. ¿Cuántas cosas van a surgir en los recuerdos? El levantamiento zapatista, aquellas frases contundentes del subcomandante Marcos: se muere más rápido de un balazo que morirse de hambre, todo lo que ocurrió con este movimiento.
cuando se nombró a Luis Donaldo Colosio candidato y comenzaban los rumores de que él no iba a llegar a la presidencia y mucho se hablaba de que podía ser por el estado de salud de Diana Laura Rioja, su esposa, y a final de cuentas, pues asesinado en Lomas Taurinas. El conflicto con Manuel Camacho Solís, que después terminó como comisionado para la paz. Y ahí estaba Marcelo Ebrard como brazo derecho de Manuel Camacho. Claro, era exactamente su mano derecha, inseparables. Y bueno, cuántas cosas no van a surgir en los próximos meses con motivo de este 30 aniversario. Ya los iremos recordando. Qué gran colaboración, como siempre, maestro. Muchas gracias, Oscar. Un gusto enorme. Un gusto enorme. Y felicidades. Feliz año. Gracias por este año de colaboraciones y feliz 2024.